Saludos de nuevo, seguimos debatiendo con motivo de la próxima convocatoria electoral que tendrá lugar el 28 de abril al Congreso y al Senado de nuestro país. Para ello ya saben que nos hemos reunido con representantes de las diferentes formaciones políticas y vamos a seguir tratando y debatiendo sobre asuntos que nos interesan. En este último gran bloque que vamos a tratar en el debate, el tema se va a centrar en las desigualdades, en las reivindicaciones feministas, en el aborto o en la integración a la inmigración. Y vamos a preguntarle cuáles son sus propuestas, sus opiniones, en primer lugar al representante del Partido Socialista, a Juan Diego Valverde. Saludos de nuevo, Juan Diego. Gracias. Nosotros creemos y estamos convencidos, además, que luchar contra las desigualdades va dentro del ADN del Partido Socialista y, además, en todos los ámbitos. Luchar contra las desigualdades es querer que la educación esté blindada y que aportemos el 5% del PIB del Estado para educación, que esté cerrado, porque el acceso libre e igualitario a la educación frena las desigualdades. Desde edades muy tempranas, por ejemplo, aquí tenemos la oportunidad de que contamos en los palacios con guarderías públicas. El acceso a guarderías públicas desde temprana edad también lo recogemos en nuestro programa, porque, como digo, es una forma muy esencial de luchar contra las desigualdades. El Partido Socialista, todos lo conocéis, está fuertemente comprometido por la lucha contra la violencia de género. Por eso estamos decididos a implantar una ley que proteja a las mujeres de estas lacras. Es una ley integral también para la igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Nadie tiene que aguantar ser discriminado por su orientación sexual, pero tenemos que establecer una normativa, una ley real, cercana, que esté actualizada y que proteja a todo tipo de personas que libremente puedan expresar su orientación sexual. El acceso de las mujeres y los hombres al empleo debe ser igual. Tenemos que trabajar para que las mujeres no tengan que sufrir esos conocidos como techos de cristal, tengan un mismo trato, tengan un mismo empleo, que no por su condición de mujer tiene que estar relegada a una segunda división en sus carreras profesionales, en el acceso a un sueldo digno y a tener capacidad para desarrollarse en el empleo. Y tenemos también muy claro que tenemos que establecer una ley que luche contra la precariedad en tempranas edades, una ley que luche contra el hecho de que los pequeños puedan sufrir discriminación por acceso a rentas básicas. Desde muy temprana edad tenemos que también, desde el Gobierno, desde el Estado, proteger para que los más pequeños tengan un desarrollo real, libre e igual entre todos, porque dejar desde una administración que las desigualdades empiecen en tempranas edades es una carga que pueden los más pequeños cargar durante mucho tiempo, y estamos comprometidos a que eso se establezca por una ley que luche contra la precariedad en las familias en esas tempranas edades de los más pequeños, como digo. Muchas gracias, Juan Diego. Turno para Fran Rincón, de Ciudadanos. Muchas gracias. Pues nosotros también coincidimos que para la desigualdad la mejor herramienta es la educación. Tenemos que darle un futuro mejor a nuestros jóvenes para que no se vean obligados a marcharse de España. Por eso defendemos y ponemos en el centro de nuestro debate una vez más el Plan Nacional de Educación, con medidas concretas. Defendemos una selectividad única en todo el territorio, el castellano como lengua vehicular y una asignatura obligatoria sobre la Constitución española. Nuestros jóvenes deben de conocer aquel texto que nos ha dado el mayor tiempo de paz y prosperidad a nuestra sociedad. También tenemos que defender la formación profesional dual. Debemos de ofrecer una formación académica acorde con las necesidades del mercado de trabajo y acercar esa formación académica a las necesidades del tejido empresarial, ¿no? Tenemos que capacitar a nuestros jóvenes
no solo para las profesiones de hoy, sino por aquellas profesiones del futuro que aún sin conocerlas vendrán, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la revolución digital, y yo creo que es una oportunidad también para nuestros jóvenes capacitarlos para esa disrupción tecnológica que la tenemos a la vuelta de la esquina, si no ya aquí, ¿no? Por lo tanto, también una de las propuestas de Ciudadanos es aquellos emprendedores que desarrollen startups tecnológicas no tendrán que tributar en los 2 años siguientes al inicio de esa empresa, ¿no? Para que no monten un Globo o un Cabify y la machaquen con impuestos y con otros menesteres, ¿no? Por lo tanto, esas son las propuestas concretas de Ciudadanos en el ámbito de la educación. Si acaso en el siguiente punto hablaré de lo que falta. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel Bustamante por Unidas Podemos. Sí, nosotros defendemos la educación pública, educación de calidad. El representante del Partido Socialista hablaba de blindar con un 5%, un mínimo, un suelo del PIB de la educación, nosotros compartimos, pero una píldora. El Partido Socialista, Susana Díaz, votó en contra en el Parlamento andaluz en la legislatura anterior, cuando Izquierda Unida y Podemos llevaron la ley de blindaje de la educación pública con un 5%. Y la educación es importante, ¿no? Pero para la desigualdad yo creo que la clave no es la educación, sino que la clave es la economía. En España el 1% de la población tiene el 37,4% de la riqueza y el 10% más rico, ¿vale?, esa minoría, tiene tanta riqueza como el 90% restante. Es decir, hay una gran desigualdad. La desigualdad clave es la discriminación que sufre la mujer, en la violencia machista, en la brecha salarial, en la brecha de pensiones y en los techos de cristal, las dificultades que tienen las mujeres para ascender en la sociedad, en la escala social y para desarrollar una vida con libertad e igualdad plena. Este año han matado a 16 mujeres y en la brecha salarial está por encima del 20% y la de pensión en Andalucía por encima del 30%, como consecuencia de que las mujeres ocupan los peores cargos, los peores trabajos. Además, las tareas de reproducción y de cuidado, que las suelen hacer las mujeres, no computan económicamente, no son retribuidas y no cuentan en el PIB. Nosotros entendemos que es fundamental políticas feministas, políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres, que fomenten la igualdad, como eran los permisos de paternidad que hemos conseguido ya en el Congreso, personales intransferibles para también que los padres tengan el cuidado de los hijos, y políticas que defiendan a las mujeres. Y en ese sentido es fundamental, y lo decía antes, un proceso constituyente, una nueva constitución, porque las demandas del movimiento feminista que hemos visto en la calle el 8M, en la gran manifestación, la gran huelga feminista, son elementos constituyentes, no están dentro de la Constitución y por tanto hace falta una nueva Constitución que blinde derechos, que incorpore elementos del feminismo, que incorpore elementos de defensa del medio ambiente que no estaban en el 78 y que son fundamentales, y que avancen hacia el republicanismo y hacia la igualdad de derechos y libertades. Esta semana, ayer precisamente, tuvimos en la huelga, la jornada de huelga de la industria del aderezo de la aceituna. La mayoría de las trabajadoras son mujeres, en el aderezo de la aceituna trabajan las mujeres. Nosotros estuvimos en la calle, en la manifestación que convocó Comisiones Obreras, porque en el sector el beneficio empresarial de facturación está en el 77% según los datos del sindicato y las nóminas han subido un 0,5% en los últimos años. Por tanto, entendemos que es necesario un nuevo convenio y un convenio digno para los trabajadores y trabajadoras que son fundamentalmente mujeres. Y cuando hablamos en el bloque de economía de la subida del salario mínimo, importante, de 165 euros, de 735 a 900, estamos hablando de que más del 60% de los trabajadores y trabajadoras que van a ver mejoradas sus retribuciones son mujeres, no solamente las que están entre 735 y 900, que es lo que sube el salario mínimo, no solamente las que están en el salario mínimo, sino las que están en ese paraguas de entre 735 y 900 son fundamentalmente mujeres. Por lo tanto, son políticas concretas en la economía que mejoran las condiciones materiales de vida de las mujeres y las hacen menos dependientes de la sociedad patriarcal y del machismo, que es consecuencia de la desigualdad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le damos ya el turno a Manuel Benítez del Partido Popular. Muchas gracias. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2019-2022. Es el plan estrella que nuestro partido va a presentar y va a aprobar para terminar con esta lacra que evidentemente supone la desigualdad no solo entre hombres y mujeres, sino entre personas.
Evidentemente la educación es un elemento fundamental en el equilibrio en esta materia. Tenemos que tener una educación en la que se establezcan valores de igualdad, valores de solidaridad y valores que evidentemente pues, favorezcan la condición de la persona. Proponemos la igualdad de la mujer frente al hombre en el seno de la empresa, en el seno de la familia, en la brecha salarial y por supuesto pues bueno, que la conciliación laboral y la conciliación familiar pues sea una realidad efectiva. También pensamos que, bueno, que en tema de violencia de género, una materia muy delicada, hay que actuar con materias coercitivas. El Código Penal está para algo. Y pensamos ampliar los supuestos de prisión permanente revisable para aquellos supuestos en los que el asesino cumpla con los criterios de violencia de género. Creo que las medidas coercitivas están ahí y tenemos que aplicarlas y tenemos que desarrollarlas. Muchas gracias, Manuel. Pues iniciamos el segundo turno de nuevo de este bloque con Juan Diego. Sí, como decía, trabajar por las desigualdades tiene muchos frentes abiertos. He hablado de pobreza infantil, de igualdad entre hombre y mujer en el acceso al trabajo, hemos hablado de diferentes posiciones, sin embargo, quizás tenemos que todavía tener claro hacia qué sentido vamos a apretar, porque luchar contra la violencia de género hay que tener claras cuáles van a ser las medidas. Hay leyes que nosotros estamos comprometidos, que venimos hablando de medidas muy claras y que hace falta hablar de ellas todos los días, no solo el 8 de marzo. Y nosotros con eso lo tenemos muy claro. Antes el compañero ha dado la cifra de mujeres que ya llevamos soportando, que han sido asesinadas en lo que vamos de año. Hace falta una mayor concienciación. Hay que llevar eso también al ámbito educativo y eso también está contemplado en nuestras leyes. El ámbito educativo tiene que tener claro que es un problema que tenemos que atajar. Para tratar de las desigualdades también creemos que trabajar por el ámbito de la salud es un ámbito que también hay que llevar a cabo determinados elementos que es igualdad. Por ejemplo, y lo digo porque antes cuando hablamos de las pensiones se nos escapó y se me escapó a mí mismo, porque apoyar las pensiones también es trabajar por la igualdad y esas personas, los mayores, que han visto igualmente frenada su capacidad a través del copago farmacéutico. Nosotros estamos comprometidos en reducir el copago farmacéutico porque va a mejorar el acceso, la capacidad de estas personas, la mayor cantidad pensionistas, y que tienen que tener capacidad para luchar contra las desigualdades en ese sentido también. Lo digo porque cuando el Partido Socialista habla de trabajar por las desigualdades, no nos centramos solamente en campos específicos, sino que queremos ampliarlo y vemos que son muchos campos en los que hay que hacerlo, en los que hay que trabajarlo y que el compromiso tiene que estar establecido y claro y llevarlo claro. Creo que el Partido Socialista habla mucho, estamos comprometidos, estamos constantemente trabajando por los campos de desigualdad y nuestro compromiso es claro en eso. Muchas gracias, Juan Diego. Un momento ya para Fran Rincón. Muchas gracias. Yo creo que aquí todos coincidimos, ¿no? La violencia de género es una verdadera lacra. Hay mucho que hacer todavía para conseguir esa igualdad efectiva y real, ¿no? Ciudadanos defiende esa igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, estuvimos en las manifestaciones del 8 de marzo, a pesar de que el Partido Socialista y Unidas Podemos pretendían echarnos de esas manifestaciones. No entiendo cómo algunos partidos de este país pretenden apropiarse de algo que tendría que ser transversal, ¿no? Como es la lucha de igualdad de género. Y le recuerdo al compañero de Unidas Podemos que Pablo Iglesias ha disfrutado de la baja de paternidad gracias a que los Ciudadanos lo llevó en la anterior legislatura, que por cierto ustedes lo votasteis en contra. ¿no? Entonces los responsables... 16 semanas para los padres. Los responsables es hacer políticas que lleven a esa igualdad. No podemos hacer de esto un campo de batalla, yo creo que ahí coincidimos todos, ¿no? También debemos de dotar a la violencia de género de un presupuesto, ¿no? Y creo recordar, y ahora que hemos asumido junto con el Partido Popular el Gobierno de Andalucía, 2/3 partes del presupuesto de la violencia de género se han quedado en el cajón y no se han destinado a la lucha de esta lacra, ¿no? Yo creo que el fenómeno del feminismo no es decir portavozas
o decir cuerpas y esfuerzos de seguridad del Estado, como dijo el otro día Irene Montero, sino cambiar políticas y poner la educación en el centro del debate, ¿no? Yo creo que la guerra de sexos del pasado no es cuestión de caminar a la izquierda o de caminar a la derecha. Yo creo que en esto tenemos que ir todos hacia adelante, de la mano, como causa común de todos y todas. Muchas gracias. Pues turno para Miguel Ángel. Sí, nosotros entendemos también, porque en este bloque va inmigración y retorno, hay 2 millones, lo decía antes, 2 millones de españoles que están en el extranjero. Nosotros entendemos que hay que construir un país de futuro para que los jóvenes puedan desarrollar su vida en España también. Hay jóvenes con preparación universitaria que se han tenido que ir al extranjero. Seguramente familias de los Palacios, Villafranca, tienen a sus hijos, tienen a sus nietos en el extranjero porque no han podido desarrollar su vida en Andalucía como consecuencia de la falta de políticas públicas, como consecuencia de la falta de industria, como consecuencia de la no posibilidad de que la gente, los jóvenes que han estudiado una carrera, que se han formado y que se han partido la cara por formarse, no han podido desarrollar su vida profesional en Andalucía, en España, y se han tenido que ir al extranjero. Hay otros jóvenes y otros trabajadores y trabajadoras que están que no tienen cualificación, pero que están de camareros en Londres, o que están en la vendimia en Francia, en el campo, y por tanto es fundamental desarrollar políticas de empleo que permitan el retorno de los 2 millones de extranjeros, de los 2 millones españoles que se encuentran en el extranjero. Nosotros hemos defendido a los colectivos de españoles en el extranjero, a los jóvenes. Hemos defendido, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de defender al colectivo de españoles que están trabajando en Holanda frente a los contratos precarios de las empresas de trabajo temporal, frente a los contratos de hora cero, que son modalidades de contrato que grupos neoliberales como Ciudadanos están tratando de implantar, la mochila austriaca, los contratos de 0 horas, que es que tú estás a disposición de la empresa y trabajas en función del número de horas que la empresa precise, que pueden ser 7, pueden ser 10 o pueden ser 40, pero que llevan a un grado de flexibilidad y de precariedad en el mercado de trabajo que no permite, no es compatible con un desarrollo del ocio y de una vida digna, y que se están dando en otras zonas de Europa. También le hemos llevado, yo personalmente he podido llevarle una carta de una familia de trabajadores y trabajadoras de Gine, personalmente al ministro Pedro Duque, ante la falta de respuesta que había por parte del Ministerio a la madre, que escribía, pidiendo que los científicos españoles, en el caso de su hijo estuvo en Estados Unidos y ahora está en México, puedan retornar. Y para ello hace falta política pública. El Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que participar, tiene que haber una banca pública que dé crédito a la pequeña y a la mediana industria, a los cooperativistas, hay que tener mejores condiciones laborales, tiene que haber dinero en los bolsillos, trabajadores y trabajadoras, el representante ciudadano lleva todo el programa hablando de tarifas planas y de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, que entendemos que puede determinar en unas circunstancias excepcionales la contratación de empresas, de empleo en una pequeña y mediana empresa, pero que supone un agujero a la seguridad social y que da lugar al fraude en la contratación con los falsos autónomos. Lo que necesitan los autónomos y lo que necesita la pequeña y la mediana empresa es que los trabajadores y trabajadoras tengan recursos para que consuman, para que compren y para que se genere empleo, la economía se mueva y por tanto las empresas puedan crecer como consecuencia de la venta a la mayoría social que somos los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, políticas de retorno, políticas de bienestar social y, volviendo a la primera parte del debate, políticas de defensa de la igualdad de derechos de las mujeres en una sociedad patriarcal que merma las posibilidades y las potencialidades que tienen las mujeres. Muchas gracias. Pues cierra ya este tercer y último bloque el representante del Partido Popular. Pues sí, vamos a tocar un poco, porque iba dentro de este bloque, el tema de la inmigración. La inmigración para nosotros, para España y fundamentalmente para Andalucía, pues bueno, supone un gravísimo problema. Geográficamente, pues somos la puerta de Europa y como tal, pues todo lo que va para Europa pues pasa por nosotros y países hermanos pues como Italia. Este problema pues se ha agravado durante los últimos 9 meses del Partido Socialista de este gobierno, por ese efecto llamada que ha tenido, puramente esos efectos, pues se ha agravado de manera bastante importante. El Partido Popular, ¿qué es lo que propone? El Partido Popular propone una inmigración ordenada, una inmigración acorde a las necesidades del mercado laboral, una inmigración en la que, bueno, no entremos absolutamente todos, sino que haya un orden, haya una legalidad y que esté sobre todo vinculada a lo que es el mercado laboral. De otra parte, a estas poblaciones
que están ahora mismo muy afectadas, que están sobrepasadas en la prestación de servicios que merecen los inmigrantes, por este efecto llamada que ha realizado el Partido Socialista, pues bueno, de manera urgente, unas dotaciones económicas y unas aportaciones para poder cubrir estas necesidades que estas poblaciones ahora mismo están que habéis gobernado 7 años. Están totalmente desasistidas. El efecto llamada es más que claro y evidente. El efecto llamada es más que claro y evidente. Fundamental inmigración luchar de los últimos 2 meses. Perdón que yo no te he interrumpido. Fundamental luchar contra las mafias de la inmigración. Las mafias de la inmigración se están aprovechando, suponen también un cáncer en este sentido, y el Partido Popular, pues bueno, va a dotar y va a reforzar los cuerpos y seguridad del Estado, tanto en fronteras como en poblaciones que están muy afectadas por la inmigración, para luchar contra estas mafias, contra la inmigración. ¿Porcentaje de repoblación del ámbito de la seguridad, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en los años que ha gobernado el Partido Popular? ¿Lo sabe? Porque el Partido Popular durante 7 años ha dejado en cuadro la Guardia Civil y la Policía Nacional, para que ahora vengas diciendo esto. Vamos a ver, la Policía Nacional y la Guardia Civil se ven desbordadas por estas situaciones provocadas por Pedro Sánchez con estas políticas populistas que incluso han sorprendido a todos los países de la Unión Europea. Y eso es una evidencia, eso es una evidencia. ¿Cómo lo han trasladado los países de la Unión Europea? ¿Cómo han trasladado y qué han dicho conforme a ese efecto llamada que tú dices? Pues han dicho, ahí se queda usted, en vez de proveer una dotación presupuestaria, puesto que es un problema europeo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ver a la Unión Europea? Oiga, yo soy la puerta, pero esto es un problema de todos, yo soy la puerta. Pero por entonces lo tanto, no es un efecto llamada de Pedro Sánchez, hombre, es de la Unión Europea. No. La Unión Europea se desentiende del problema, y el señor Sánchez pues la agrava con estos efectos llamadas que él realiza. ¿Cuáles son los efectos llamadas del señor Sánchez? Repito, que habéis gobernado 7 años, ¿cuáles son? Estamos en el turno de Manuel. ¿Concluyes, Manuel? Sí, concluyo este tema de la inmigración, de la igualdad. Ya expuse mi tesis en la primera parte del debate y en principio sobre este asunto lo de por concluido. Vale, pues entonces hasta aquí los bloques temáticos, como lo anunciábamos al inicio del espacio. Ahora vais a tener cada uno 2 minutos pues para aconsejar vuestras posturas y vuestras candidaturas, y que estamos ya en campaña. En principio, jueves por la noche, ¿no? A las 12. En principio, Fran. Sí. Fran Rincón. Muy bien, estupendo. Pues el 28 de abril tenemos una oportunidad histórica, una oportunidad de devolver España a los españoles, una oportunidad de acabar con 40 años de bipartidismo, 40 años del PSOE y del Partido Popular. España no puede ser el sectarismo de Sánchez, el populismo del siglo pasado de Podemos o el racismo de Torra. Los españoles nos merecemos un gobierno reformista, dinámico, serio, sensato, venido de la sociedad civil. El 28 de abril tenemos que votar por la gente que, como usted, se deja la piel todos los días para salir adelante. Por nuestros jóvenes, por nuestros maestros, nuestros enfermeros, nuestros autónomos, por la España real, que cada día lucha para salir adelante. Este país merece mucho la pena. Trabajemos todos juntos de la mano. Por eso le pido prestado su voto, para encabezar un proyecto nuevo, un proyecto ilusionante, de centro, liberal y constitucionalista. Un proyecto con capacidad de unir y sumar lo mejor de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran Rincón. Pues momento para Miguel Ángel Bustamante, Unidas Podemos. Sí, estamos asistiendo a un escándalo que no es asumible en una democracia, y es la constatación de que hay una trama criminal orquestada por policías corruptos, medios de comunicación, dirigidas por el Ministerio de Interior y el Poder Económico, que han tratado de evitar que una fuerza política como la nuestra, como el espacio que representa Unidas Podemos, pueda gobernar en España, con información falsa, con información que se demostró falsa sobre financiación, y con unos titulares en los grandes medios de comunicación a través de una trama corrupta que no ha sido condenado de manera contundente por el resto de formaciones políticas. Y eso es un escándalo para la democracia, y eso pone de manifiesto que el poder económico no quiere que en España gobierne la izquierda, porque en España la única posibilidad de avanzar hacia políticas sociales
de defensa de los servicios públicos, de banca pública, de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, de blindar las pensiones, es el espacio político que representa Unidas Podemos. Pues nosotros somos gente trabajadora, gente que está en los tajos, gente que deja de pisar moquetas y baja a los centros de trabajo, a los territorios. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí en los Palacios varias veces con el equipo de gobierno, en defensa de aquella actividad económica, en defensa de aquellas comunicaciones que eran buenas para los Palacios y Villafranca, y entendemos que nosotros somos gente cercana, como lo es el equipo de gobierno de los Palacios, como es su alcalde Juanma Valle, y estamos en las instituciones para defender a nuestros pueblos, para defender a nuestra gente. Por tanto, entiendo que hay que salir del bipartidismo de bloque en el que nos quieren meter algunos medios de comunicación, algunos politólogos. Bipartidismo de bloque, una vez que se acabó con el sistema bipartidista, un bloque de izquierda y un bloque de derecha. Nosotros decimos que hay mucha diferencia entre lo que representa Unidas Podemos y lo que representa el Partido Socialista, que no es capaz de superar aquellas líneas rojas que marca el poder. Y por tanto es fundamental que Unidas Podemos esté en el gobierno para que la banca devuelva los 60.000 millones de euros y para que se avance en derechos para los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, yo apelo a aquellos y aquellas que pintan canas, a los y las pensionistas actuales, que dieron una lección a nuestras generaciones y que trajeron la democracia en su día y que hoy han vuelto a darla con la defensa del sistema público de pensiones, saliendo a la calle en marea, inundando las ciudades y los pueblos del conjunto de España, que piensen en quiénes van a defender el sistema público de pensiones, quiénes van a defender una España con futuro para sus nietos y nietas. Apelo a los padres y madres, porque no podemos consentir que las nuevas generaciones vivan peor de lo que hemos vivido nosotros y nosotras, y apelamos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que somos mayoría social, para que apoyen la candidatura de Unidas Podemos, que es la candidatura que garantiza derechos para la mayoría social. Muchas gracias, Miguel Ángel. Turno para el Partido Popular, último mensaje al ciudadano. Muchas gracias. Bien, como anunciaba al inicio del debate, creo que en las elecciones del próximo día 28 nos jugamos mucho más que un partido político, un programa o un programa social o económico. Nos jugamos la integridad de España, nos jugamos el marco de consenso que los españoles nos dimos en la Constitución de 1978, nos jugamos todo eso. Hablábamos de diálogos con los independentistas, por supuesto, diálogo, pero una cosa es diálogo y otra cosa es monólogo, que es lo que ellos pretenden, y mucho menos imposiciones. Eso es lo que nos va a permitir el Partido Popular. En economía, en empleo, el Partido Popular ha demostrado sobradamente que cuando ha gobernado ha superado y ha reparado todos los desaguisados económicos y de empleo que ha creado el Partido Socialista. En eso no me cabe la menor duda. Lucha contra el paro, creación de empleo, igualdad, justicia, esos son los valores que el Partido Popular va a promover durante esta legislatura. Bajada de impuestos para la creación de empleo, minoración del gasto público, elementos fundamentales para que la economía funcione y se pueda crear empleo. Igualdad territorial, que no haya diferencias tan abismales entre las comunidades autónomas, eso hay que pararlo. Igualdad basada en criterios de equidad, en criterios de equilibrio. Por eso pido el voto para el Partido Popular, para hacer una España más justa en la que todos los ciudadanos tengamos la misma igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Manuel. Partido Socialista. Bueno, pues el domingo 28 es una oportunidad para volver a confiar en el Partido Socialista, en los vecinos y las vecinas de los Palacios. El domingo estamos en Feria del Ganado, pero no nos despistemos, podemos ir a votar a tu colegio electoral antes o después de pasar por la Feria de Ganado, a la que todos vamos a estar prestando mucha atención, pero no nos despistemos porque para aquí, para los Palacios, para nosotros es importante un gobierno socialista en el gobierno central, porque nos jugamos infraestructuras tan importantes como el desdoble o la liberación del peaje, porque nos jugamos infraestructuras tan importantes como los caminos que nos llevan a nuestros poblados, porque nos jugamos tener en el gobierno central un gobierno sensible con nuestro día a día, que apueste por la dependencia, el trabajo de tantos y tantas mujeres en nuestro pueblo que trabaja en la ley de dependencia. Nos jugamos que nuestros jóvenes tengan un acceso igual a la universidad. Nos jugamos muchas cosas que sabemos que tenemos al Partido Socialista tendiéndonos la mano desde el gobierno central. Por eso, este domingo, el próximo domingo 28, no te olvides de ir a votar, no te olvides de tener en cuenta quién escucha a los vecinos
y quién va a hacer algo desde el Gobierno central por ti, que eres vecino de Los Palacios y Villafranca, como yo, un vecino de Los Palacios y Villafranca que quiere un Gobierno central sensible con nuestras sensibilidades y nuestras necesidades. Eso es lo que importa ese domingo, y por eso no te puedes quedar en casa, no nos podemos quedar en casa, tenemos que acudir a nuestro colegio electoral a votar y a votar por el PSOE. Muchas gracias, Juan Diego Valverde, muchas gracias, os agradezco vuestra asistencia en nombre del equipo de televisión Los Palacios, que hayáis debatido tan cordialmente. Estoy segura que así nos han llegado cada una de vuestras propuestas, que tendremos que seguir escuchando a partir de ahora, porque nos quedan 2 semanas por delante, como decía Juan Diego, hasta el próximo 28 de abril. De nuevo, muchas gracias y gracias, como no, al vecino de Los Palacios que ha estado esta noche con nosotros.